Hoy vamos a ver un simulador de equilibrio químico para ver cómo funciona desde un punto de vista microscópico este tipo de reacción. Pero antes de ver cómo tiene lugar, vamos a hacer un repaso de unos conceptos previos que ya tenéis que saber para comprender este tipo de reacción. Bueno, en esta parte os he escrito lo que es un ejemplo de una reacción irreversible y, como veis, tiene una sola flechita. Este tipo de reacciones se representan así. Tenemos unos reactivos que reaccionan entre sí para dar lugar a los productos. La reacción se desplaza hacia este lado. Una vez que los reactivos se acaban, pues la reacción ha finalizado. Pero hay otro tipo de reacciones en las que en un determinado instante los productos pueden reaccionar entre sí, dando lugar a los reactivos. Este tipo de reacciones se conocen como reacciones reversibles. Un ejemplo de ellas es esta que tenemos aquí. Al principio, el yodo y el hidrógeno reaccionan, desplazándose la reacción hacia la derecha, pero en un determinado momento estos reactivos interaccionan entre sí y van hacia el lado contrario. Se dice entonces que se alcanza el equilibrio químico cuando la cantidad de reactivos que se transforma en productos es la misma que la cantidad de productos que se transforman en reactivos. Eso es la condición indispensable para que tenga lugar el equilibrio químico. Para que se entienda esto un poquito mejor, he descompuesto esta reacción en las dos reacciones por las que está formada. Tenemos aquí la reacción directa con una velocidad directa y la reacción inversa con una velocidad inversa. Estas ecuaciones de velocidad las sabéis del tema de cinética química y, como sabéis, esta velocidad es directamente proporcional a una constante por las concentraciones. Estos paréntesis son concentraciones. Y aquí tengo que puntualizar una cosa. Normalmente, estas concentraciones están elevadas a los órdenes de reacción. Le llamábamos alfa y beta. Pero, en este caso, vamos a considerar que estas reacciones son elementales, lo que implica que estos órdenes son iguales a los coeficientes estequiométricos, es decir, a los numeritos que están delante de los reactivos. Entonces, aquí tenemos la velocidad directa, aquí la velocidad inversa, y una condición para que se alcance el equilibrio es que las velocidades son iguales. Igualando las velocidades, si despejamos k sub d y lo dividimos por k sub i de esta ecuación, se obtiene la constante de equilibrio, que es esta que tenemos aquí. Ahora sí, una vez que ya hemos hecho un repaso previo de todos estos conceptos, vamos a ver cómo funciona este simulador. Para no liarnos mucho con todas estas cosas, simplemente nos tenemos que fijar que tenemos esta reacción, que es la misma que teníamos aquí, es una reacción de equilibrio químico, y nos fijamos en estos recipientes. Aquí tenemos las moléculas de hidrógeno en blanco y aquí tenemos las moléculas de yodo en violeta. Al principio solo tenemos reactivos y no tenemos nada de productos. Entonces le voy a dar a play a la reacción para ver cómo funciona. La pongo en pausa un segundito. Vemos que al inicio de la reacción estos reactivos se van transformando en productos. Lo vemos aquí. Y en esta gráfica vemos que la velocidad directa es máxima, es esta de aquí, velocidad directa, y la velocidad inversa podemos decir que no existe. Aunque aquí esté en rojo, la velocidad inversa no existe, porque todavía no hay producto suficiente para que vaya en sentido contrario, para que estos productos se transformen en reactivos. Si continuamos con la reacción y la pongo en pausa, ahora sí vemos ya cómo hay una cantidad de productos que se va transformando en reactivos. Nos fijamos en la concentración, continúa la reacción, esta concentración va disminuyendo, los reactivos van pasando para aquí y esta concentración va aumentando. Estas velocidades va a llegar a un punto en que se igualan cuando se alcanza el equilibrio químico. Y como vemos, una vez que se igualan, estas concentraciones
están, por decirlo de alguna manera, constantes. Es decir, estas concentraciones ahora mismo no están variando. Aquí tenemos 30 con 79 y aquí 69. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las concentraciones de reactivos y productos no varían. Como sabéis, el equilibrio químico es un equilibrio dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque pese a que macroscópicamente nosotros no vemos que estas concentraciones estén cambiando, como vemos están quietas, si lo miramos con una lupa, vemos como en realidad hay moléculas de reactivos que se transforman en productos y moléculas de productos que se transforman en reactivos. ¿Cuál es la razón entonces por la que estas concentraciones no se modifiquen? Bueno, la cantidad de reactivos que se transforma en productos es la misma que la cantidad de productos que se transforma en reactivos. Entonces, si desaparece de este vaso lo mismo que desaparece de este vaso y entra aquí, las concentraciones no van a variar. Entonces, esa es la principal característica del equilibrio químico. Eso lo tenéis que tener muy claro. Siempre que en un libro veáis el equilibrio químico es un equilibrio dinámico, no lo estudiéis por estudiar, no lo chapéis sin entenderlo. Cuando se dice que es un equilibrio dinámico, se refiere a eso. Pese a que nosotros vemos que las concentraciones no están variando, sí que está teniendo lugar un movimiento de moléculas. Por eso se dice que es dinámico. Entonces, bueno, con esto ya quedaría listo este simulador de equilibrio químico. Espero que os haya servido para comprender un poco este tipo de reacción y nos vemos en el próximo vídeo.